Punto por punto. Hay un tema que esta semana despertó la polémica y el debate entre abogados, entre juristas, entre opinólogos, y tiene que ver con esta solicitud de juicio político que la Fiscalía Anticorrupción solicitó en contra de 3 magistrados de la tercera sala del primer distrito judicial del estado de Morelos. Y más que, vamos a hablar claro del origen, por qué se da esta solicitud, pero sobre todo vamos a hablar de este debate que se abrió esta semana, y yo le agradezco al abogado Miguel Ángel Rosete, presidente de la Barra de Abogados, que nos acompañe para poder platicar sobre este asunto. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches al auditorio. ¿Cómo se origina este diferendo? Sí, ¿Qué es lo que sucede? Vamos el contexto. a platicar un poquito el contexto sobre una circunstancia que se suscitó. Así es. A una persona que labora en la Fiscalía Anticorrupción le robaron su vehículo en el centro de Cuernavaca. Derivado de las investigaciones, dan con el paradero del responsable de ese robo. En ese robo, aparte de las cosas personales que le habían sustraído a la persona que labora en la Fiscalía Anticorrupción, se llevaron una computadora, una laptop que contenía información privilegiada, información reservada, que solamente es información de la Fiscalía Anticorrupción de manera interna. Sí. Entonces, datos importantes de funcionarios, sueldos, etcétera. Mucha información que la verdad desconozco, pero es un tema de sigilo, de importancia, porque es información reservada. Sin embargo, presentan la formulación de imputación contra el sujeto autor de estos hechos y le formulan imputación, lo vinculan a proceso y posteriormente, durante la etapa de investigación complementaria, la defensa de esta persona vinculada a proceso solicita uno de los mecanismos de aceleración, que es la suspensión condicionada del proceso. Esta suspensión condicionada del proceso, sus palabras lo dicen, va a estar sujeta a ciertas condiciones para poder él concluir su proceso o dejarlo suspendido, mientras él cumple con estas condiciones a las que él se va a comprometer. Por eso es una solicitud que hace la defensa o el imputado para decir: me voy a comprometer a estos puntos, a estas condicionantes, para yo ya suspender mi proceso. Y si me están acusando de haber sustraído una computadora, pues pago el costo de la computadora, que eran 8,500 pesos, que es el precio que tasaron. Aquí está el dinero y ya... Es correcto. El tema es sencillo. Pero yo más fondo. Perdí esto, pero repárame el daño. Entonces, si no esta solicitud se hace ante el juez de control, si no hay oposición fundada de parte de la Fiscalía, procede la suspensión del proceso. Así es, reparo el daño, me condiciona ciertas cosas, sí, y se queda suspendido el proceso. Pero ahí no queda todo, maestro. Aquí lo que sucedió es que la Fiscalía, en el ejercicio y en la facultad que le corresponde, manifestó una oposición fundada. Dijo: no es tanto los 8,000 pesos, así es, sino la información que contiene esa computadora. Y el uso que se le puede dar, el uso que se le puede dar. Sí, claro. Repárame mi computadora, dame mi computadora, dame lo que te robaste. Tú sabes a dónde lo canalizaste. ¿Y a quién le entregaste esa información? ¿Sabes a dónde la vendiste? Porque puede ser mal utilizada por la delincuencia. Es correcto, puede ser mal utilizada, o en manos de personas extrañas puede ser con un fin distinto. Lo que sucede enseguida es que justamente la juez de control ¿sí? declara que no es procedente la suspensión del proceso. La defensa, en esa facultad que tiene, recurre esa resolución y cae en manos de los magistrados en la tres sala. magistrados de la tercera sala.
del primer distrito, que finalmente con este pago de los 8.500 le dan libertad y la fiscalía... No, pero la sala ordena cuáles son las condicionantes a las que se va a sujetar en ese momento el sujeto imputado y a cuánto va a ascender la reparación del daño a la que se le va a condenar. Entonces dijo, pagas 8,000 pesos, te vas a sujetar a estas condicionantes y tu inmediata libertad. Así es. Por eso considera la Fiscalía Anticorrupción que excedieron su función los magistrados y en el ejercicio irrestricto del 137 constitucional, la Fiscalía Anticorrupción comenta que habían excedido ese ejercicio porque... El 137 constitucional se refiere a los funcionarios que tienen responsabilidad política, administrativa o de tipo penal. Parece que son 5 tipos de responsabilidades y en esos supuestos caen estos magistrados, por eso es que acuden al Congreso del Estado a solicitar que se les inicie el juicio político a estos 3 magistrados. Y ahí es donde se viene el debate, y ya para entrar al tema de que quién tiene la razón. La Fiscalía Anticorrupción en querer aplicar una sanción a magistrados por una decisión que tomó, o el Tribunal Superior de Justicia que defiende la postura de los magistrados, y además el Colegio Nacional de Tribunales Superiores de Justicia que respaldan a los magistrados, respaldan al Tribunal Superior de Justicia y dicen no, señores, los magistrados son autónomos, es un poder autónomo y no puede haber sanciones porque las sanciones internas las impone en el propio tribunal, el propio Poder Judicial. Y ahí se viene un debate. Se van por la libre, son los propios, el propio tribunal quien debe aplicar la sanción, o es una autoridad externa la que dice sí incurriste, estás dentro de los supuestos y vámonos a un juicio político. El pleno del tribunal, los señores magistrados establecieron que las sanciones administrativas, las quejas, tendrán que ser resueltas por el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Y las quejas administrativas. Sí. ¿Esta es una queja administrativa? Esta no es una queja administrativa. Así es. Tampoco es un delito, están cometiendo una omisión al punto de vista y un exceso en su función, en su parecer de la Fiscalía Anticorrupción. No es un delito, dices, es una omisión. No te quiero sancionar penalmente, te quiero sancionar políticamente porque considero que excediste ese ejercicio porque le correspondía a la defensa hacer el plan de los puntos que se iba a someter el imputado y además ya determinaste cuánto es el valor de la reparación del daño. Entonces, creo que la víctima, tiene que recurrir legalmente esa resolución mediante el juicio de amparo, que lo está haciendo y es un tema que se tendrá que resolver en tribunales. Sin embargo, en el actuar de los magistrados, al punto de vista de la Fiscalía, considera que no fue correcto. Así llamemos la palabra. ¿Cuál es el punto de vista del abogado Miguel Ángel Rosete? Ya fue fiscal. Yo considero que no puede haber un suprapoder. Ajá. Considero que sí, en este caso sería el Congreso. Que en este caso serían los magistrados. Ah, ok. Los porque magistrados, al final dicen, nadie nos puede sancionar, nadie nos puede vigilar, nosotros nos autosancionamos administrativamente, correcto. Son como las Contralorías del Estado, ¿no? Dicen, tenemos una Contraloría para revisar que todo se haga transparente, pero nunca ves que haya sanciones a funcionarios del gobierno. Es algo similar, porque pareciera entonces que es nada más una vitrina en donde se muestra, pero nunca se actúa. Una fachada, sí. Una fachada. ¿Qué queremos los morelenses? No queremos que haya funcionarios eternos ni funcionarios intocables. Aquí la persona o el servidor público que cometa un error, que cometa una sanción o que infrinja la ley, debe de ser sancionado, Javier. Lo que queremos es quien incumpla, que sea sancionado. Quien cometa algún ilícito,
que sea sancionado. ¿Qué se solicita? ¿Qué se exige? Que se actúe bajo el marco del derecho, que se respete ese marco del derecho y que quien la haga, la pague. Si no hay responsabilidad, los magistrados tienen esa posibilidad. El Pleno del Tribunal puede hacer una comisión de investigación, puede analizar el caso y puede revisar su actuar. Y que eso es lo que exigimos hoy. Eso es lo que seguiría. Eso es lo que le correspondería al tribunal, a los magistrados. Es lo que correspondería al Pleno de los magistrados. Investigar, porque recordemos... Y aplicar las sanciones dentro. Aplicar la sanción si es que hay que sancionar. Pero si no la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en un tema del tribunal. Lo que pasa es que la Fiscalía, su facultad constitucional es la investigación. No nada más tampoco denunciar, sino no solo el hecho de denunciar, sino se tiene que investigar y allegarse de elementos y de datos de prueba para investigación. Sí. Entonces, creo que es una exigencia a que cada institución realice lo que le corresponde. La Fiscalía investigar, los magistrados a la impartición de justicia, y si hay un actuar indebido, creo que lo correspondiente es sancionar, si es el caso, y si actuaron de manera inadecuada. Y que no haya protección ni impunidad tampoco. Que no haya protección. Javier, venimos de un cambio del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y recordemos que se habían señalado diversas actuaciones de diferentes juzgadores que dejaron mucho que desear y que se señaló que se iban a investigar las actuaciones de los juzgadores. Hasta hoy no tenemos una respuesta de decir, derivado de esta investigación, consideramos que el servidor público es inocente. O derivado de esta investigación, consideramos que el servidor público, juez, secretario de acuerdos o actuario, es culpable y ya fue sancionado o ya fue removido, dependiendo del tipo de falta en la que haya incurrido. Es un pendiente que tendrá que atender. Es correcto, es lo que se solicita. Que no lo dejemos en el tintero. Así es. Y que hace falta mucho por trabajar en el tribunal, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. ¿Qué requerimos? ¿Qué se ha solicitado, Javier? ¿Qué quieren los gobernados? Queremos los ciudadanos que haya una evaluación al actuar de los servidores públicos. Hay jueces familiares. En materia familiar, el juez debe de ser sensible, debe de resolver de manera inmediata cuando le está solicitando la urgencia por el caso de menores, porque es el interés superior los niños, porque hay una circunstancia grave o delicada sobre algunos menores o sobre alguna femenina o algún masculino. Así es. Y estamos teniendo retardo en las resoluciones y una falta de sensibilidad, que es un llamado al magistrado presidente para que se pongan pilas en ese tema. ¿Y qué queremos? ¿No? Queremos un poder judicial eficaz y eficiente. Queremos una impartición de justicia eficaz y eficiente. ¿Y una procuración, sí, una investigación adecuada, no por revanchismo tampoco. No queremos que sea una herramienta para sancionar cuando simplemente no estén de acuerdo contigo. Y lo mismo se pide de abogado, pues que en el Congreso, que en el Ejecutivo, que en todos los poderes haya esa revisión, esa evaluación permanente de los servidores públicos, porque justamente la gente, los ciudadanos esperan más de sus autoridades. Esperamos más de las autoridades, Javier, esperamos del Congreso del Estado que se pongan de acuerdo. El primer año legislativo pareciera que pasó de noche, no hubo acuerdos. Los morelenses lo que requerimos es acuerdo. Queremos seguridad. Los lamentables hechos acontecidos en días pasados en la región oriente, en el centro, creo que lo que queremos es seguridad y queremos paz, Javier. Todos los morelenses es la exigencia que se pongan de acuerdo las autoridades y cada quien cumpla con su función. Presidente, gracias por estar con nosotros. Javier, buenas noches a todo el público.